Hoy en el recuento, Huawei por fin logra vender en Estados Unidos su P30 y P30 Pro. Además, nuevamente el Apple Watch Series 4 salva a una mujer. Además, el Galaxy S10 5G empata al P30 Pro en cámara. También hablaremos de la cantidad de ventas en España de smartphones. Y para terminar, Apple y Qualcomm por fin llegan a un acuerdo. Intel se rinde del desarrollo de chips 5G y Samsung ya tiene listos los 5 nanómetros. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si no estuviste ayer, te perdiste el recuento número 500. Estoy un poco decepcionado de ti, pero no te preocupes, puedes ir a verlo en este momento. Antes de seguir, agradecemos a nuestro patrocinador Letyshops, un servicio de cashback bastante interesante, sobre todo si haces diversas compras en internet, ya que tiene a muchísimas tiendas donde tú simplemente vas a tener que entrar a través de la página de Letyshops o a través de sus aplicaciones o incluso su extensión para navegadores web y simplemente activar el servicio, realizar tus compras cotidianas y después de validarse la compra, después de algunos días que depende de cada tienda, esta página te va a regresar un porcentaje de ese dinero. Entonces de esta forma es como si siempre obtuvieras descuentos al momento de estar comprando. Incluso puedes utilizar esta extensión al momento de comprar vuelos o reservar tus próximas vacaciones. Entonces está muy interesante. Para utilizarlo o instalar la extensión de navegadores web, el link estará en la descripción. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté qué es lo que más te interesa en un smartphone económico buscando la calidad-precio. La mayoría prefiere el procesador y mucha atención porque parece que Samsung los escuchó con ese Galaxy A2 Core. Si no lo conoces, nuevamente es porque no viste el video de ayer. No sé por qué me haces esto. Bueno, pasemos a la primera noticia. Es muy importante ya que Huawei finalmente se estará vendiendo en los Estados Unidos, pero no de la forma en la que le gustaría seguramente, pero algo a nada. Creo que está satisfecho con este resultado que han logrado, y es que a pesar de no distribuirse con compañías telefónicas, la buena noticia para los de Estados Unidos y para Huawei es que B&H ya estará vendiendo este dispositivo. La preventa ya arrancó el lunes 15 de abril. Para adquirir los modelos desbloqueados están las tres variantes: el P30, P30 Pro e incluso el P30 Lite. Los precios son los siguientes: el P30 Pro de 256 GB, $900; el P30 de 128 GB, $600; y el P30 Lite de 128 GB, $319. Por supuesto, los dispositivos son compatibles con redes 4G de los Estados Unidos, así que es un gran avance tanto para Huawei como para los usuarios de Estados Unidos, que ahora ya podrán adquirir de forma un poco más sencilla estos dispositivos sin tener, por ejemplo, que buscar comprarlo en línea e importarlo. Así que muy bien. Pasemos a la siguiente noticia. Este tipo de noticias la verdad es que nos gusta porque es donde hablamos que la tecnología le sirvió a una persona, en este caso incluso para salvarle su vida. Y es que ya sabes, el Apple Watch Series 4 tiene esta función que detecta caídas y que es capaz de avisarle automáticamente a algún familiar o hacer una llamada de emergencia si tú no reaccionas después de cierto tiempo de haber detectado la caída. Una función que a mí me gustó muchísimo desde su presentación y que no entiendo por qué en la actualidad todavía no hay ningún otro fabricante que haya imitado esta función. Se ponen a imitar el notch, pero no imitan esta función que realmente sirve. Entonces, Samsung, te dejo de tarea que lances una actualización para el Galaxy Sport 2 y le pongas esta nueva función. Seguramente también se debe a la detección y a los chips que incorpora Apple en su reloj. Muy buena función. En este caso, se trata de una mujer de 80 años de Alemania quien cayó y, por supuesto, el Apple Watch, al detectar que ya estaba pasando el tiempo, llamó a su hijo y también realizó una llamada de emergencia. Así que acudieron a darle la atención que requería y, por supuesto, esto no pasó a mayores. Así que, repito, es una de esas noticias que nos gusta dar porque la tecnología no nada más es para tener 100,000 cámaras, sino también nos puede ayudar a estos entornos, y por eso quiero que esta función llegue a más relojes inteligentes.
Pero ya que le di una pequeña mención a la cámara, pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Samsung y su Galaxy S10 5G, la variante más premium y top de esta familia S10. Tenemos 4 variantes, en algún video me equivoqué y dije 3, no estaba tomando en cuenta esta 5G. Tenemos al S10e, S10, S10 Plus y después el S10 5G, que es el que incorpora lo mejor de lo mejor, lo más top, y ya ha sido puntuada la cámara por DxOMark, dando resultados asombrosos totalmente. De hecho, ya empató al Huawei P30 Pro, entonces le duró poco el gusto a Huawei de mantenerse en el puesto número 1. Y evidentemente no es que las cámaras sean totalmente iguales, ya que por ejemplo el P30 Pro tiene un zoom majestuoso. Sin embargo, Samsung parece que tiene un puntaje más alto. Es el primer dispositivo móvil en conseguir 100 puntos en la grabación de video. Entonces, la grabación hizo que subiera su puntaje, al igual que en el apartado selfie vemos que Samsung se comporta de forma espectacular. Entonces, para todos los fans de la marca, ya no tienen que estar como tristes porque no eran el número 1, ya están empatados junto con el P30 Pro en el ranking de DxOMark. Pasemos a la siguiente noticia. Se han revelado cifras de España de la distribución del mercado de los teléfonos móviles. Y aquí lo asombroso es que Apple sigue y sigue en caída. Parece que ni su iPhone XR lo logró salvar, ya que han bajado del 13.6 al 8.9%. Ya tienen menos del 10% del mercado en esa región específicamente, mientras que Android sigue subiendo, en este caso de un 86.1 a un 90.2%, siendo Samsung también uno de los principales protagonistas. Entonces parece que a Apple no le está yendo nada, pero nada bien en aquella y en muchas otras regiones, y precisamente por eso parece que está reaccionando. Y la siguiente noticia que te doy es que Apple va a fabricar su próximo iPhone en la India, probablemente esto para tratar de reducir los precios por lo menos en esa región, y esperamos que también se reduzcan en otras regiones, o por lo menos que no se sigan incrementando. Entonces parece que Apple ya se está dando cuenta que las personas se están fijando mucho en el precio y están diciendo, bueno, si por menos precio puedo tener algo igual o incluso mejor en ocasiones que el iPhone, pues me iré por él. Parece que ya la marca no se está vendiendo simplemente por ser Apple. Entonces esperemos que esto, por supuesto, traiga mejoras, no solamente en Apple, sino también en la competencia, porque si Apple baja sus precios, sus competidores también van a decir, uy, ya se puso a la par en precio, supongo que tengo que bajarlos. Vamos a la siguiente noticia. Es interesante e importante, ya que Apple y Qualcomm han llegado a un acuerdo y retiran todas las demandas en todo el mundo. Pongamos un poquito en contexto este pleito, porque Qualcomm estaba enojada con Apple. Dijo, te voy a demandar por abusar de unas patentes que yo tenía, necesito que me pagues. Apple, por supuesto que dijo que no. Sin embargo, recientemente Apple estaba desesperada porque no tenía ningún proveedor de chips 5G. Intel no lo iba a lograr y los otros tampoco eran opción. Huawei estaba como que ahí ofreciéndose un poquito, y resulta que Apple, al parecer, con tal de no comprarle chips a Huawei, arregló su pleito con Qualcomm y dijo, bueno, ya tengo mi proveedor. Vaya, qué feo se ha de sentir eso de estarte ofreciendo y que te digan que no. Y algo bastante curioso es que después de anunciarse este acuerdo entre Apple y Qualcomm, Intel anunció que abandona su carrera por el chip 5G. Entonces Intel ya no va a trabajar en desarrollar este producto, seguramente porque dirá, bueno, Apple era mi único cliente potencial y ahora si Apple ya se arregló con Qualcomm, ya no tengo yo nada que hacer. Así que Intel ya abandonó esa carrera definitiva. Ahora los que quedan son Huawei y Qualcomm. Por supuesto, Qualcomm colabora muy de cerca con Samsung, entonces por ahí incluso comparten algunas tecnologías. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla este
este mercado, porque por el momento Huawei solamente está para Huawei, mientras que Qualcomm parece que le va a proveer a todos los demás fabricantes. Pero la guerra de los chips no para ahí. Samsung también anunció que ya tiene listo su proceso de fabricación para chips de 5 nanómetros, que ya he explicado varias veces qué es esto de los nanómetros. En pocas palabras, mientras menos nanómetros sea, hay menos distancia entre todos los millones de transistores de un procesador, lo cual permite que haya o procesadores más pequeños o que en el mismo tamaño de procesador metan más transistores, y por supuesto que la eficiencia energética sea mejor, no consumen tanta batería y que sean más rápidos. Actualmente los mejores procesadores de smartphones tienen 7 nanómetros, pero Samsung dice que ya tiene listo su proceso para reducirlo a 5, llevando al límite esto con producción con luz ultravioleta y tecnologías bastante poderosas para conseguir precisamente meter tantos transistores en un pequeño procesador. Y esto nos hace recordar y estar sin entender por qué rayos Samsung hizo su procesador Exynos de 8 nanómetros cuando su equivalente en Snapdragon, el 855, sí está fabricado en 7 nanómetros. Su competidor de Huawei, el Kirin 980, también está en 7 nanómetros. E incluso lo peor del caso es que en su Galaxy S10 creó 2 variantes, una con Snapdragon, otra con Exynos, y la diferencia entre estos dos dispositivos, a pesar de teóricamente ser el mismo, es muy grande en términos de batería y en términos de potencia. Eso la verdad es que no me gustó para nada de Samsung. Vamos a ver si este chip de 5 nanómetros que están fabricando lo implementan en todos sus dispositivos o qué es lo que terminan haciendo. Yo estaba esperanzado diciendo probablemente este chip lo veamos en el Galaxy Note 10 y será totalmente poderoso, pero lamentablemente han dicho que este chip estará listo para el siguiente año. Entonces seguramente los próximos Galaxy S sean quienes estrenen este chip. No hay que asegurarlo, pero seguramente será así. Pero ¿por qué no participas en la encuesta y me dices si tú crees que el Galaxy Note 10 va a estrenar un procesador o no? No es necesario que estrene este de 5 nanómetros, pero sí podría estrenar tal vez alguna mejora con respecto a este Exynos que usan los Galaxy S10. Participa en la encuesta porque esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.